Nuestra segunda exposición es el administrador frente a los conflictos jurídicos, por la abogada Natalia Zapata Hincapié. Esta es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene 8 años de experiencia como asesora del sector cooperativo, facilitadora de Confeco Antioquia, miembro del Comité Jurídico de Confeco Antioquia y actualmente se desempeña como asesora jurídica independiente. Muy buenos días para todos. En esta oportunidad, pues Fiscalizar me ha invitado para que hablemos un ratico sobre una pequeña actualización normativa. No pretendo hacer de nuevo recorridos extensos del sector cooperativo, porque no es la idea de este conversatorio, sino regalarles unos pequeños apuntes, unos pequeños aspectos que he considerado que el administrador debe tener en cuenta en su gestión del día a día. Ustedes, en esa medida, dentro de mi trabajo como asesora jurídica en estos 8 años, lo que vengo a exponerles también es el resultado de lo que aprendo de cada uno de ustedes como directivos, en cada una de las empresas que he trabajado, como me he desempeñado como asesora jurídica, y que he notado cuál es la reacción de ese administrador frente a ese conflicto jurídico, entendiéndolo como el día a día, la consulta del asociado, la queja del asociado, la citación que viene de un juzgado, la carta firmada por un abogado, inclusive cómo puede inquietarlos, asustarlos y parar toda la administración por ese detalle. La idea es que ustedes aprendan y que entre todos pues también asumamos día a día esos conflictos con una mayor tranquilidad, y al final pues de la conferencia vamos a concluir o vamos a hacer algunas sugerencias de cuál debe ser ese papel del administrador frente al conflicto. El administrador en principio debe ocuparse de eso, administrar y ejecutar las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. El administrador, uno sabe que no se las sabe todas, así como nosotros los abogados no podemos conocer de todas las materias de derecho. Así ustedes tampoco pueden pretender ser contadores, abogados y además administradores. Además, conocer toda la normatividad tributaria, que es bastante extensa, conocer toda la normatividad en materia laboral y lo que está surgiendo todos los días. Ay, gracias. Listo, perfecto. Todos los días sentencias, decisiones, cambios normativos, inclusive el hecho de que tengamos nuevos cambios normativos a nivel de procedimiento en la jurisdicción ordinaria, esencialmente va a ser también que tengamos que asumir los procesos de manera distinta. Lo que pretendo entonces con esta pequeña conferencia es que, aunque sé que todos no podemos tener todas las especialidades, el administrador sí debe saber lo mínimo. Y lo mínimo es saber cuál es la actitud, cuál es la llamada que debe hacer o cuál es la consulta que debe elevar frente a esa situación que se le está presentando. Inicialmente, pues vamos a ver unas normas recientes. Traté pues como de seleccionar las normas más importantes en el 2010 y 2009 para no hacer referencia de nuevo pues a las normas cooperativas generales que ya conocemos bastante y que hace parte pues como de otros cursos cooperativos, y luego nos vamos a concentrar en esos conflictos internos y externos. Al final se abre pues el espacio para todas aquellas preguntas que ustedes puedan tener y los aportes que quieran hacer frente a esta charla si algo me hizo falta. Entonces, comencemos. Hay unas normas recientes, no voy a explicar de nuevo la circular básica, en esa pues ya, digamos que tenemos ya ejercicio desde el 2008, ya se ha hablado bastante sobre las circulares básicas, no solamente la jurídica, sino también la contable, que hubo cambios. Tenemos unas circulares conjuntas en el 2010 que ya voy a proceder a explicarlas, sobre todo en el tema de trabajo asociado y algunas aclaraciones en materia tributaria. Normas del sector cooperativo, normas del sector de la economía solidaria. En el 2010 tenemos un cambio importante frente a los fondos de empleados. Son 2 aspectos fundamentales. La ley trae varios artículos, pero lo importante está en 2 artículos prácticamente. Y finalmente unas normas procesales, que era lo que les venía contando sobre la descongestión. Ya también entonces les voy a comentar qué es lo que ha pasado con esa descongestión y cómo nos estaría afectando a las empresas y al sector cooperativo. Tenemos entonces la circular básica. En el 2008 entonces tenemos unos cambios sobre los controles de legalidad.
estábamos acostumbrados a hacer controles de legalidad solo cuando teníamos reformas estatutarias o cuando teníamos transformaciones y cualquier, digamos, cambio de la naturaleza de la cooperativa, y en el caso de las entidades financieras, pues siempre estaban haciendo control de legalidad de sus actuaciones, sobre todo por el tema de las posesiones. En esta circular entonces se establece ya un tiempo mínimo, 30 días calendarios para las entidades en general para presentar el control de legalidad, luego de la celebración de las asambleas. Caso distinto nos sucede para las entidades que tienen actividad financiera. Hubo una circular expresamente donde se dijo que iban a ser hábiles el trámite de la posesión, esto pues entendiendo, se me pasó un poquito, entendiendo pues que para las entidades de la economía solidaria que tienen actividad financiera es bastante difícil recopilar toda la información y todos los requisitos que exige la superintendencia para la posesión de sus directivos. Entonces la delegatura lo que hizo fue entonces, la superintendencia, expedir una circular donde habla de los 30 días hábiles después de la celebración de la asamblea. Tenemos entonces cambios importantes en esta circular sobre el sistema pues que quiere prevenir el lavado de activos. Nos hablan del oficial de cumplimiento ya como obligatorio y que ya para esta época pues todas las entidades con actividad financiera, creería uno que ya están al día en este tema. Incluye todas las normas sobre los corresponsales bancarios y trae pues novedades como el Código de Buen Gobierno, que lo sugiere, pero al sugerirlo dice cómo se debe hacer. Si tienen Código de Buen Gobierno, lo aprueba la Asamblea y tiene unos elementos mínimos. Y finalmente pues hay un cambio en la circular contable y financiera desde el 2008. Bueno, respecto a esas circulares del 2009 y 2010, pues del 2009 solamente tomé esta como una pues de las más representativas y traerlas pues acá para la actualización jurídica. Hay una circular conjunta del Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia, vuelven y tocan el tema sobre la intermediación laboral y lo que hacen es establecer cuál es la competencia del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia. Las normas son claras en decir cuáles son estas competencias, sin embargo se saca una circular conjunta diciendo el ministerio entonces cuáles son esas funciones que tiene. Las más representativas entonces es que hay un control concurrente, eso ya nos lo decía el decreto 4588, que pueden efectuar inspección, vigilancia, control sobre la regulación, sobre todo se refiere a las condiciones de trabajo, esa sería la competencia del Ministerio de la Protección Social. El ministerio no debe involucrarse en temas asociativos, es decir, asambleas, problemas de gobernabilidad o conflictos de este tipo, sino que debe prácticamente someterse a todo lo que tiene que ver con, a ver qué se me pasó, a todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir horarios de trabajo, compensaciones, deducciones, inclusive lo pueden controlar desde el Ministerio de la Protección Social. Atender las reclamaciones y actuar como conciliadores. Lo vamos a ver más adelante entonces cuáles son los resultados de esas reclamaciones, quejas, investigaciones que hace el Ministerio de la Protección Social. Atiende entonces, impone multas, y aquí entonces tenemos multas desde 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordemos que la superintendencia, de acuerdo a la ley 454, es hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que siempre pues les cuento en mis conferencias que la máxima que he visto ha sido de 90 salarios mínimos, no he visto mayores a ese valor. Si alguno pues tiene alguna otra experiencia sobre sanciones más altas, pues sería muy bueno también retroalimentarnos al respecto. Puede sancionar entonces a usuarios y terceros contratantes, muy importante, pero no he visto la primera. No sé si de pronto también en ese tema he venido como tratando de indagar a qué terceros se les ha sancionado, es decir, empresas contratantes, lo que también le llaman empresas receptores del servicio. Esas empresas también son susceptibles de sancionar vía pues las normas, decreto 4588, ley 1233, etcétera. Y la competencia del ministerio pues será de los regímenes sobre seguridad social y sobre las contribuciones especiales, recordemos entonces SENA, ICBF y cajas de compensación familiar para las cooperativas de trabajo asociado. En ese tema todavía uno, digamos, cuando se encuentra con la gente, las personas que no están muy involucradas con el sector cooperativo, todavía creen que las cooperativas de trabajo asociado no tienen obligación de parafiscales y que por eso pues tienen razón en todos los cuestionamientos. Entonces, bueno, todavía no nos creen que estamos haciendo ese tipo de contribuciones y que la estamos haciendo pues de igual forma que los empleadores regulares. Circulares externas, tenemos entonces la carta